No hay nada más aterrador que un lugar que ha sido abandonado, no solo porque el silencio es inquietante por sí solo, sino también por el horror implícito. ¿Por qué este lugar fue abandonado? ¿Qué pasó? ¿Y a dónde fueron las personas? Es escalofriante, por decirlo menos. Estos son los 14 lugares abandonados más aterradores del mundo. Número 14. Craco, Italia. Como se mencionó en la introducción, hay innumerables razones por las que las personas se alejan de ciertos lugares abandonados. En el caso de Craco, en Italia, esto se debe a la seguridad pública, ya que la que alguna vez fue una orgullosa ciudad, ya no es lo que solía ser. Craco fue inicialmente poblada por los griegos en el siglo VI a.C. Aunque las tumbas datadas del siglo VIII a.C. sugieren una encarnación aún más antigua, lo cual no sería sorprendente, dadas las lagunas en los registros históricos, y considerando cómo varias civilizaciones han tenido la costumbre de construir cosas encima de otras cosas. Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma, ¿verdad? Al igual que muchos lugares del mundo, la ciudad de Craco creció y se encogió a lo largo de las décadas. Recibió nuevos edificios, mejoras, nuevas personas, todo el paquete. También estuvo viva durante momentos clave de la historia europea, incluyendo el éxodo hacia el oeste. Sin embargo, lo que terminaría condenándola sería un desastre natural. Una serie de terremotos y deslizamientos de tierra convirtieron lentamente el lugar en algo inhabitable. Para 1980, toda la ciudad fue abandonada, y hoy en día solo queda una ruina en pie. Y eso no significa que no puedas visitarla, porque claro que puedes. Solo necesitas tener cuidado, ya que el lugar se está desmoronando tras haber estado expuesto a la intemperie, sin esperanza de reparaciones, durante más de 40 años. No obstante, debido a su impresionante apariencia en su estado actual, la ciudad ha sido utilizada ocasionalmente como locación para películas. Una de las más conocidas es La Pasión de Cristo. Así que, incluso en su abandono, Craco todavía recibe algo de fama. Antes de continuar, si estás disfrutando del video, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Número 8. Hotel del Salto, Colombia. A 30 kilómetros de la capital de Colombia, cerca de una cascada de 137 metros llamada Tequendama, se encuentra un hermoso edificio abandonado, el Hotel del Salto. Desde tiempos antiguos, el lugar donde se encuentra la cascada atemorizaba a los indígenas locales, quienes creían que allí habitaban espíritus del más allá. El expresidente de Colombia, Pedro Nelospina Váquez, aparentemente no compartía estas creencias, y en los años 20 del siglo XX eligió personalmente este lugar para construir una mansión con estilo de castillo francés. Posteriormente, la mansión fue vendida y el nuevo propietario decidió convertirla en un hotel. Rápidamente se hizo popular entre personas adineradas, lo cual no es sorprendente, ya que desde sus ventanas se podía apreciar una vista fantástica de la cascada y la naturaleza circundante. El hotel operó durante varias décadas, pero debido a problemas ambientales en el río Bogotá, la cantidad de turistas disminuyó y en los años 90 fue clausurado. Se dice que el hotel está habitado por numerosos fantasmas. Según los lugareños, el cierre no se debió a los problemas ambientales, sino a estos fenómenos sobrenaturales. Además, algunos habitantes afirman que en el edificio ocurrieron numerosos asesinatos, aunque no existen pruebas oficiales de ello. Número 12. Isla de Poveglia. Como mostraré a lo largo de esta lista, a veces la historia de la vida real de un lugar puede ser mucho más aterradora y horrorosa que cualquier historia sobrenatural que pueda inventarse. Y si no me crees, solo echa un vistazo al lugar todavía aislado en Italia, llamado Isla de Poveglia. Esta isla tuvo su primer encuentro con la infamia durante la infame peste negra. Aquellos que fueron infectados con la enfermedad fueron llevados a la isla para ser puestos en cuarentena. Y todo el lugar fue entonces aislado como una zona prohibida. Básicamente, esto significaba que si te enviaban a la isla, estabas siendo enviado allí para morir. Y murieron, teniendo que enterrar los cuerpos en masa en la isla para dar paso a otras víctimas que estaban llegando. Entonces, como si el lugar no pudiera volverse aún más embrujado,
Se colocó un hospital psiquiátrico en la isla y comenzaron a ocurrir cosas malas allí. No ayudó cuando se colocó otro edificio en la isla y ocurrieron más cosas malas. A veces la gente simplemente no capta la indirecta, ¿verdad? Independientemente de eso, la isla fue eventualmente abandonada. Y a pesar de los planes de colocar cosas allí para reemplazar las antiguas, eso nunca sucedió. Y si vas allí ahora, bueno, realmente puedes ser arrestado. Número 11. Isla de las Muñecas. La historia de la isla es tan famosa como la isla misma. El cuidador del lugar una vez encontró el cuerpo de una niña ahogada en aguas cercanas. Sintió que estaba siendo perseguido por su espíritu, que allí permanecía. Así que encontró algunas muñecas, principalmente sus cabezas, y las colgó por todo el lugar para que ella tuviera algo con qué jugar y lo dejara en paz. Avanzando hacia algún tiempo después, el cuidador murió exactamente en el mismo lugar donde encontró el cuerpo de la niña años antes. Supuestamente. Eso no es nada aterrador, ¿verdad? Pero, para empeorar las cosas, ahora las personas piensan que hay múltiples espíritus que visitan la isla, hasta el punto de que, si las personas la visitan, jurarán que las cabezas de las muñecas se están moviendo y que sus ojos siempre las están observando. Las muñecas siempre pueden ser aterradoras en el contexto adecuado, pero esta simplemente se lleva el premio. Número 10. Whitley Court. Ahora vamos a quedarnos en Inglaterra por un momento y hablar sobre Whitley Court. Whitley Court fue una de las mansiones más grandes de Inglaterra, alcanzando su apogeo en la era victoriana, cuando era escenario de fiestas extravagantes y entretenimiento real. Como puedes imaginar, el lugar fue diseñado para ser lujoso en todos los sentidos imaginables, y tuvo éxito como se mencionó. Pero los buenos tiempos no pudieron durar. Varias cosas comenzaron a salir mal con la familia Whitley. Y en 1937, un incendio cerca de los alojamientos del personal llevaría a que todo el lugar fuera reducido a cenizas. Puedes visitarlo hoy en día y es allí donde verás las ruinas del lujo del viejo mundo. De muchas maneras, esto solo muestra cómo las cosas pueden ser arrebatadas rápidamente y convertidas en humo. Número 9. Casas con cápsulas en Cape Romano, Estados Unidos. En 1982, en la costa del Golfo de México, a 90 kilómetros de la isla de Cabo Romano, en el estado estadounidense de Florida, se construyeron 6 estructuras futuristas con forma de cúpula. Su propietario era Bob Lee, un petrolero retirado. La peculiar casa estaba formada por 6 resistentes construcciones de hormigón interconectadas. La superficie total de la vivienda era de 220 metros cuadrados e incluía 3 dormitorios, 3 baños. Bob Lee supervisó personalmente la construcción de su casa única. Para ello compró una barcaza para transportar los materiales de construcción. Curiosamente, antes de construir la casa en Cape Romano, Lee creó una réplica exacta en tierra firme en Gatlinburg, Tennessee. A diferencia de la original, esta réplica todavía existe hoy en día. Inicialmente, el ex petrolero planeaba construir la casa como una residencia costera para él y su familia. Sin embargo, por razones desconocidas, decidió venderla en 1984. Años después, los nuevos propietarios enfrentaron dificultades financieras y la casa volvió a manos de la familia Lee. En 1992, el huracán Andrew golpeó la isla. Aunque la estructura resistió la tormenta, la casa dejó de ser habitable. En 2005, Bob Lee vendió nuevamente la propiedad, esta vez a John Tosto, residente de Naples. Lee recomendó al nuevo propietario construir un dique, pero este decidió trasladar la casa a otro lugar. Pocos meses después, el huracán Wilma sumergió completamente la estructura bajo el agua. A pesar de que la casa con cúpulas nunca llegó a convertirse en un hogar para personas, se transformó en un arrecife artificial, hogar de diversas especies marinas. Número 10. Hotel del Salto, Colombia. A 30 kilómetros de la capital de Colombia, cerca de una cascada de 137 metros llamada Tequendama, se encuentra un hermoso edificio abandonado, el Hotel del Salto. Desde tiempos antiguos, el lugar donde se encuentra la cascada atemorizaba a los indígenas locales, quienes creían que allí habitaban espíritus del más allá. El expresidente de Colombia, Pedro Nelospina Váquez, aparentemente no compartía estas creencias,
y en los años 20 del siglo XX eligió personalmente este lugar para construir una mansión con estilo de castillo francés. Posteriormente, la mansión fue vendida y el nuevo propietario decidió convertirla en un hotel. Rápidamente se hizo popular entre personas adineradas, lo cual no es sorprendente, ya que desde sus ventanas se podía apreciar una vista fantástica de la cascada y la naturaleza circundante. El hotel operó durante varias décadas, pero debido a problemas ambientales en el río Bogotá, la cantidad de turistas disminuyó y en los años 90 fue clausurado. Se dice que el hotel está habitado por numerosos fantasmas. Según los lugareños, el cierre no se debió a los problemas ambientales, sino a estos fenómenos sobrenaturales. Además, algunos habitantes afirman que en el edificio ocurrieron numerosos asesinatos, aunque no existen pruebas oficiales de ello. Número 7. La ciudad fantasma de Bodie, Estados Unidos. La historia de Bodie, una ciudad ubicada en California, comenzó en 1859, cuando un buscador llamado William Bodie descubrió un gran yacimiento de oro a 20 kilómetros del lago Mono. Ese mismo año Bodie murió durante una fuerte tormenta de nieve. 2 años después los familiares decidieron fundar una ciudad en ese mismo lugar y nómbrala en su nombre. En 1876 se descubrió otro yacimiento de oro cerca de Bodie, y la ciudad comenzó a crecer rápidamente en solo 4 años. Su población aumentó de 30 a 10,000 personas. Se abrieron 65 bares, cervecerías, una imprenta, iglesias, templos y una estación de tren. Bodie se convirtió en un asentamiento próspero, pero también en uno de los lugares más peligrosos de la región. Con delitos frecuentes, con el tiempo en la extracción de oro disminuyó y los habitantes comenzaron a buscar otros yacimientos dejando la ciudad. Para el año 1900, la población se había reducido a 1,000 personas y en 1917 se desmanteló el ferrocarril que conducía a la ciudad. Hoy en día esta ciudad fantasma es un destino turístico popular. Número 6. La ciudad deshabitada Shanxi, Taiwán. Esta ciudad fue fundada a mediados de los años 70 del siglo XX y estaba destinada a ser un resort para militares estadounidenses destacados en la isla, así como para influyentes empresarios e inversionistas de China. El diseño de las edificaciones era realmente interesante y llamativo. La mayoría de las construcciones tenían un aspecto futurista parecido a platillos voladores. Todas pertenecían al magnate de la construcción taiwanés Yu Chou, y su diseño fue obra del arquitecto finlandés Matti Suronen. La idea de un nuevo complejo residencial en un pintoresco lugar parecía muy atractiva para los inversores. Sin embargo, toda la ambiciosa construcción se detuvo 2 años después de comenzar, y más tarde Yu Chou declaró en bancarrota su compañía. Se cree que durante la construcción comenzaron a suceder fenómenos paranormales, como si fuerzas superiores se opusieran a la creación del resort en ese lugar. Estos rumores no surgieron de la nada. Durante la construcción murieron muchos trabajadores. Como resultado, las personas comenzaron a negarse a colaborar con la empresa de Yu Chou. Sorprendentemente, en los años 80, la construcción se reanudó y Shanxi fue inaugurada oficialmente. Parecía que el resort finalmente se convertiría en un destino exitoso y popular, pero como dicen, el destino no se puede cambiar. Lamentablemente, las propiedades en Shanxi nunca encontraron compradores y el proyecto fue cancelado definitivamente. Número 5. Coleman's Cove. Ahora vamos a un lugar que es una ciudad fantasma, literalmente siendo devorada por el desierto. Pero no siempre fue así. En Namibia, en 1908, se estaba construyendo un ferrocarril en la zona, y uno de los trabajadores encontró una piedra brillante. Resultó ser un diamante. Incluso en ese momento, los diamantes eran una de las gemas más valiosas que podías encontrar. Estos diamantes eran tan abundantes que podían ser recogidos del suelo con las propias manos. Y pronto, la zona se llenó de hombres que querían hacer fortuna. Por eso lugares como este se llaman ciudades del oro, porque la gente corría para intentar enriquecerse antes de que las cosas salieran mal. Para su crédito, el depósito de diamantes era tan rico que pudieron extraer durante muchos años. Incluso lograron expandir la pequeña ciudad a algo mucho más vibrante y satisfactorio para aquellos que querían tener una vida real allí.
Antes de que llegara la Primera Guerra Mundial, habían encontrado más de 2.000 libras de diamantes en la ciudad. Es una cantidad enorme cuya riqueza sería difícil de calcular. ¿Qué pasó con este lugar? Bueno, varias cosas. Primero, la guerra haría que el precio de los diamantes cayera, así que básicamente estaban extrayendo piedras sin valor en un momento dado. Y entonces, otra ciudad cercana había descubierto diamantes de un tamaño mucho mayor. Cuando llegó la década de 1950, Kolmanskop se había convertido en una ciudad fantasma. Hoy, el área sirve como atracción turística, principalmente porque los edificios están medio llenos de arena del desierto local y lentamente están siendo devorados. Número 4. Forlandia, Brasil. Henry Ford, el magnate ridículamente rico y supervisor de la industria automotriz más grande de Estados Unidos, planeaba construir su propia ciudad para albergar a sus trabajadores. Forlandia, un complejo industrial y social, abandonado en medio de la selva amazónica de Brasil, que constituye uno de los mayores fracasos en la industria de la ingeniería. Allá por la década de 1920, Henry Ford disfrutaba del apogeo de su imperio, teniendo un gran auge en la industria del automóvil, como resultado la venta de miles y miles de autos que necesitaban una gran cantidad de caucho para producir sus cubiertas. Desafortunadamente, en ese momento, el precio del caucho lo dictaba la empresa del este de Asia, por lo que Henry Ford pensó que eliminaría los intermediarios y construiría la plantación de caucho más grande del mundo en medio de la selva amazónica. Inicialmente, el magnate compró aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de arbustos y llamó a su nueva colonia Forlandia. Incluso llegó a construir su propio hospital, una planta de energía, una biblioteca, un hotel e incluso un campo de golf. Desafortunadamente para Ford, a pesar de tratar de forjarse su propio pedazo de cielo capitalista, la naturaleza tenía otras intenciones, ya que aunque Forlandia estuvo poblada por cientos de personas durante más de una década, el caucho que necesitaba Forlandia no creció. En total, la ciudad produjo solo 750 toneladas de caucho e hizo perder a Ford la asombrosa cantidad de 200 millones en el proceso. Número 3. Villa Epecuén, Argentina. Una popular villa turística ubicada a orillas del lago Salado Epecuén en Argentina, pero ahora se la conoce como la Atlántida Argentina. El balneario fue construido en los años 20 del siglo XX. La gran cantidad de visitantes se debía a las propiedades curativas del agua del lago, que se comparaban con las del Mar Muerto. Para los años 60, Villa Epecuén atraía a más de 25.000 turistas al año. Luego comenzaron a construirse hoteles de lujo de clase mundial, lo que convirtió al lugar en un destino popular entre actores de Hollywood y empresarios ricos. Villa Epecuén alcanzó su máximo esplendor en los años 70. Los dueños de hoteles tenían grandes ingresos y pagaban bien a los trabajadores locales. En ese momento, la villa tenía el nivel de vida más alto de toda Argentina. Sin embargo, como suele suceder, todo lo bueno llega a su fin. Los cambios climáticos en América del Sur provocaron lluvias constantes en Villa Epecuén. Durante 10 años, las precipitaciones superaron varias veces los niveles normales. Como resultado, el lago Epecuén se desbordó. La represa no resistió el volumen de agua y se derrumbó, lo que causó que el balneario quedara casi completamente inundado. Por eso la villa recibió el apodo de la Atlántida Argentina. Las precipitaciones volvieron a niveles normales recién después del año 2008, y ahora algunos turistas regresan para admirar los edificios abandonados que emergen del agua. Número 2. Isla Gookie. Todos sabemos que la madre naturaleza eventualmente reclamará el mundo. Es solo cuestión de cuándo y cómo. Si vas a esta isla en China, verás muy rápidamente cómo están las cosas y cómo pueden parecer. Porque este es un lugar que alguna vez fue un próspero pueblo pesquero, y luego se volvió tan superpoblado que nadie podía ganarse la vida allí. En solo unas pocas décadas, el pueblo se convirtió en un paraíso abandonado, con la hiedra verde devorando cada antigua casa. Parece algo sacado de un cuento de hadas o incluso de una novela de fantasía, pero es verdad. Esto es lo que sucede cuando nadie está allí para cuidar del crecimiento de la naturaleza, y será el destino de todo lo que la humanidad ha construido eventualmente.
Número 2. Pripyat, Ucrania. Probablemente una de las ciudades abandonadas más conocidas del mundo, situada en la región de Kiev. Los habitantes de esta ciudad no querían abandonarla, pero se vieron obligados a hacerlo debido al grave accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear de Chernóbil, lo que provocó una de las mayores catástrofes tecnológicas en la historia de la humanidad. Una vez que se comprendió la magnitud de lo ocurrido, todos los habitantes de Pripyat fueron evacuados. Era una ciudad joven, prometedora y de rápido crecimiento. Fue fundada en 1970. Para 1986, su población ya ascendía a 47.500 personas. En los últimos años, antes del accidente, la población crecía en más de 1.500 personas cada año. La ciudad tenía todo lo necesario para una vida cómoda. Contaba con 15 jardines de infancia con capacidad para casi 5.000 niños, 5 escuelas para 6.800 estudiantes, un colegio técnico. También había 3 clínicas, un centro sanitario, además de tiendas, restaurantes, cines, un parque de atracciones y mucho más. Hoy en día Pripyat sigue desierta y sus calles son visitadas ocasionalmente por turistas que buscan experimentar la atmósfera melancólica de una ciudad abandonada. ¿Y a ti, cuál de estos lugares te intrigó más? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver hasta aquí. Aprovecha para darle me gusta y suscribirte al canal